Hoy quiero que multimedia me ayude en algo y vamos a mostrar una foto aquí. En esa foto vemos niños de escasos recursos y esta foto se puede utilizar de diferentes formas. Esta foto quizás la puede usar una fundación para pedir ayuda. Esta foto se puede utilizar para que esa barriada o ese lugar o esa comunidad necesita de alguna manera apoyo. Pero esa foto también se puede utilizar en una conversación de economía y decir de que la economía no está llegando a ciertos lugares. Pero esa misma foto se puede utilizar para decir: no podemos seguir teniendo gente así en el país. Estas personas pueden ser un problema en un futuro. No están robando, no están haciendo nada, pero son personas en riesgo social y ya personas lo ven como pueden ser un problema. En la década de los 50 a los 70, historiadores panameños mencionan de que las personas del interior, y aquí hay bastantes personas del interior de Azuero, de Chiriquí, venían a la ciudad y muchos no sabían leer ni escribir. Personas estudiadas y de estatus se aprovechaban de esas personas, abusaron, robaban, hacían de todo. Y las personas del interior eran en muchas ocasiones atendidas por maestros o por personas, sacerdotes de esa época, y algunos pastores les decían: estudien, aprendan a leer, y le daban algunas veces formas de cómo ponerse a cuenta y ver cómo hacía para que no fueran engañados o timados. Bueno, en la época de los 70, ustedes saben, el golpe de Estado y el militarismo, el líder militar hace algo positivo, entre otras cosas, de que hace que la población de alguna forma mire la educación como una herramienta. Y hay una frase que venía desde hace mucho tiempo que no pude saber desde dónde venía, si es del extranjero, pero en toda Latinoamérica la saben, y es que estudia para que seas alguien en la vida. ¿Sí o no? ¿Recuerda? Pero sigamos viendo la foto. Yo me hago la pregunta: esos chicos no van a la escuela. Ellos no están yendo a la escuela. Y vamos a decir la frase de nuevo: estudia para que seas alguien en la vida. Pero me hago la pregunta: ¿son alguien o no son nadie? ¿Son cosas o son personas? ¿A dónde quiero llevarle, hermano? La educación es importante. La frase quizás de esa persona es lo que querían decir urgentemente: hagan algo por sus vidas y estudien. Pero la frase quizás tenía que decir: estudien para que tengas herramientas que te ayuden en la vida. Porque ya tú eres alguien antes de estudiar. Tu dignidad no viene por el título que adquiriste. Tu dignidad no viene por las cosas que tienes. Tu dignidad no viene por el auto último modelo que te compraste. Tu dignidad viene de Dios. Él te creó, Él te hizo. Aunque no tengas nada y no tengas aparentemente ante el sistema valor, ante Él sí lo tienes. ¿Ok? ¿Lo estamos viendo? ¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa? En ese momento nos damos cuenta de algo. El problema no es la educación. El problema es el sistema. Yo creo en la educación. Y hemos escuchado a nuestro pastor hablando sobre la educación, de los procesos educativos. Pero hoy le quiero sumar algo a lo que dice el pastor. Bueno, no sumar, sino ampliar algo, porque el pastor me lo aclaró. Dentro, cuando él dice eso, está incluido lo que hoy vamos a hablar. Lo que hoy vamos a hablar. Y sucede algo con estas personas. Y Vanessa va a ampliar cómo el sistema nos está haciendo ver nuestra dignidad de otra manera. Cuando nosotros observamos esta fotografía, quiero hacerle dos preguntas. Si alguno de las chicas o chicas de este barrio lo secuestran, ¿nos importaría? La verdad, no voy a decir sí o no, no digan sí o no. ¿Les importaría si no son nadie? Segunda pregunta, un poco fuerte. Si una chica de las que vemos aquí crece y sale embarazada y le aconsejan que aborte porque el que nace va a venir a sufrir en un mundo de nadie, entonces, como es una cosa o un producto, porque así lo llaman, pero realmente no es así, es un ser humano, es una vida, pero es abortado. ¿Saben?
Hay informaciones importantes en cuanto al tema del aborto y no quiero como ahondar mucho eso, pero en 1916 Rockefeller con la feminista Margaret Thatcher crean la Liga de Eutanasia del Control de la Natalidad, Yalmar. Y eso realmente crearon o hicieron abortar a cientos de miles de mujeres y castraron familias, porque era una vergüenza para la sociedad en aquel entonces, porque eran pobres. Y eran familias pobres que fueron llevadas a la pantalla grande, familias pobres con hijos discapacitados, familias pobres con niños síndromes. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, ya 27 estados americanos ya habían aprobado la eugenesia obligatoria. Obvio con Margaret y el apoyo económico de Rockefeller. Y en 1930 crearon la primera clínica de aborto para negros. ¿Por qué les traigo este punto? Porque realmente el aborto desvaloriza al ser humano, totalmente lo desvaloriza, hermano. Y es algo que quería sumar en esta parte cuando mencionas y haces algunas preguntas que podríamos crear en grandes debates sobre este tema, ¿no? ¿Y por qué estamos haciendo esta plataforma antes de entrar a la palabra? Y usted dirá, hermano, hable de la palabra, porque quiero que pueda entender que vamos a ir a viajar en el tiempo, de un viaje virtual. Pero antes de hacer ese viaje virtual, quiero que vea, así como hacemos en el cine, veas como las películas esas, ves ahora como un presente, vamos a ver el pasado y después vamos a volver al presente. Bien, vale. Y necesitamos ver en esto, de que en el mundo de nadie, dijo Vanessa, en una comunidad así, en África se han hecho experimentos con personas y a nadie le interesa. Y en barriadas aquí también, aunque usted no lo crea. Pero si hay una persona de otro lugar muy importante con un apellido o alguien conocido que puede hacer algo, o alguien que estudió y que tiene la oportunidad o las herramientas, hay oportunidad de hacer algo. ¿Por qué el sistema de alguna forma u otra las personas que tienen pocas oportunidades lo relega y en vez de buscar la manera de levantar, seguimos pisoteando y alejando? Y eso es lo que queremos ahondar y decir algo el día de hoy. Pero quiero que sepan algo. Ahora en el mundo de los alguien, de los estudiados, se tratan a los bebés como productos. En los mundos de los estudiados hay tantas peleas en los trabajos que ya hay veces el gerente de tal área pelea con el otro gerente porque quiere alcanzar algo y se andan matando. No voy a decir que nadie me levante la mano si está pasando eso en su trabajo, pero saben lo que estoy diciendo. En el mundo del alguien, el detalle no es la educación. Un estadista dijo lo siguiente: en Latinoamérica hemos tenido presidentes bien preparados, pero con poca voluntad, con poco carácter, con pocos principios y con pocos valores. ¿Qué está pasando? ¿Será que nos hace falta a Dios? Hoy le quiero hablar de la escuela de Dios. En la escuela de Dios adquieres herramientas también, pero en la escuela de Dios sabes quién eres en Él. Y hoy quiero que podamos entrar en esa escuela. Vamos a irnos a Éxodo 2. Vamos a irnos a Éxodo 2 y vamos a leer la palabra en este momento. Vamos a irnos a Éxodo 2. Bien, Éxodo 2, ya lo buscaron. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarse más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó con ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a la base al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y vio una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño.
Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te la pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella le trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En la escuela de Dios, lo primero que sucede es que hay grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Algunos estudiosos dicen que es gratis, obviamente, porque Dios lo da todo, pero hay algo que el ser humano tiene que hacer y es avanzar hacia Él. Pero en este momento, recuerde que en el mundo de los nadie en Egipto en ese momento eran los hebreos. Había que eliminar a esos que nacían. ¿Algún parecido a lo que acabamos de hablar? Y Jocabed y su esposo buscaron la forma de salvar a este niño. Y lo pusieron en las aguas. Y obviamente participó la hermana y acabamos de leer esto. Moisés tiene la gran oportunidad de estudiar administración, de estudiar gerencia, de estudiar otro idioma, de comer comida que quizás sus coterráneos no iban a comer. Moisés tiene la oportunidad de estar en un buen lugar, después de un tiempo obviamente, como sabemos la historia, pero no me puedo detener en los detalles, porque quiero resaltar algo. Había una diferencia, Moisés podía ver la diferencia, él estaba disfrutando de una oportunidad. Es más, podía aprender de sus padres de que hubo otro hebreo que estuvo entre los egipcios que fue también bien bendecido, que fue José. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, pero están como dudando. ¿Sí? Ok, amén. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que Moisés está disfrutando de algo que wow. Aquí, ¿quién ha disfrutado de una buena educación? Aquí, ¿quién ha disfrutado de oportunidades, de poder tener un buen trabajo? Pero mira, ¿te das cuenta de que hay personas que no tienen esa oportunidad y quizás tú sí? Quizás tú sí. Y en este caso Moisés tenía la oportunidad, pero también se estaba cargando con lo que estaba pasando con su pueblo. Pero Dios hizo algo, lo eligió y le dio esta gran oportunidad. ¿Sí o no, Vanessa? Sí, y realmente saben que por fe los padres de Moisés lo escondieron, ¿cierto? O sea, realmente ellos tenían fe, o sea, colocar un bebé allí, o sea, yo no sé si yo podría hacer eso, pero ellos tenían esa fe. Y tenían la promesa de que Israel sería preservado y la creyeron. Vuelvo a preguntar algo. Si hoy, lo voy a poner a pensar, ¿cómo fue ese cuidado que Dios tuvo con ustedes desde pequeño? ¿Qué responderías? ¿Cómo fue ese cuidado? Algunos dirán, bueno, a mí me pasaron muchas cosas difíciles. Muchas cosas difíciles. O dirán que bueno, fue la mejor etapa de mi vida, desde pequeño, de mi infancia, me pasaron muchas cosas buenas, muchísimas. Los llevé a pensar, ¿están pensando? Tantas cosas que pasaron en tu infancia. A lo mejor dirán, yo no quiero recordar mi infancia porque tuve recuerdos muy difíciles. Muy difíciles. Otros que conocieron a Dios, que son gratos, ¿verdad? Y así le puedo hacer otra pregunta. ¿Alguno recuerda cómo sus padres lo involucraron o no en la escuela de Dios? ¿Tus padres te involucraron en la escuela de Dios? ¿En esa escuela de Dios? Cuando escucho esta historia de Moisés, recuerdo, y tengo que contarlo, cómo mis padres me incluyeron o me inculcaron y me involucraron esto en la escuela de Dios. Y literal, yo a veces me ponía a pensar y yo buscaba este versículo de Santiago 5:13. ¿Qué dice Santiago 5:13? A ver, que hay premio, no hay premio, así le decimos a los chicos. Santiago 5:13, ¿qué dice? Si alguno tendría aflicción, ora. Si está alegre, canta alabanza. Literal, en mi casa se vivía eso, en mi hogar se vivía eso. Mis padres llegaban, mi papá, ¿te sientes mal? Tú. No buscaba la medicina, y me la daba, no. ¿Tú crees que Dios te va a sanar? Y digo, sí, estaba pequeña. Orábamos y al rato sanos. Eso es lo que vivíamos experiencia.
Y no me digan que porque los tiempos han pasado, el Dios de ayer, el Dios de la Biblia sigue actuando hoy. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, en nuestra familia. Y así uno creció prácticamente, nos enseñaron a orar antes de comer, a orar antes de dormir, juntos. Y no estoy hablando y no quiero llevarlo a esta comparación, bueno, mi familia no es así. Bueno, ahora vamos a hablar algo de esto. Y así poco a poco uno tuvo experiencias, poco a poco uno fue creciendo. De repente me encerraba cuando ya adolescente y eso, joven, iba creciendo, me encerraba literal en el cuarto a orar y yo vivía experiencias increíbles y sigo viviendo experiencias sobrenaturales porque eso pasa cuando realmente tienes una relación con Dios. Eso va poco a poco, poco a poco. Y saben, los padres de Moisés realmente decidieron hacer algo diferente. Y creo que cada uno de los que están aquí también están tratando de hacer algo diferente en sus casas. Y yo quiero felicitar a todos los padres, porque nosotros observamos, trabajamos con jóvenes y observamos a esos padres que están trabajando y están aprovechando esa oportunidad que mencionas, esa grande oportunidad para inculcar a ese joven en casa. Vemos los frutos que ustedes están haciendo. Yo quiero felicitarla a cada uno de ustedes. Y ¿saben qué? También quiero decirles algo. Dirás que bueno, soy una familia que me cuesta mucho con mis hijos. Quiero decirte, no pares, inténtalo, sigue intentándolo, sigue intentándolo, sigue intentándolo. No te detengas, no te detengas, no te detengas. Y si eres un joven que dirás que bueno, yo no tengo una familia cristiana, vengo aquí, o si los que están conectados no conocieron de Dios, ¿cómo yo hago? Bueno, que tú seas la luz en tu casa, que tú aproveches esa oportunidad, que realmente si lo que estamos aquí, cuando salimos, siempre trato de mencionar que después de esta puerta, yo me hago la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando salimos de esa puerta en nuestras vidas? ¿Seguimos siendo igual? ¿Seguimos siendo esa luz? Así es, Vanessa. Sucede que hay casos de familia que sí están de alguna manera queriendo meter a sus familias en la escuela de Dios, pero ¿qué pasa si no tienes a la familia que quiere meterte a la escuela, sino a otra escuela? Verdaderamente ese es mi caso y déjame decirte, ahí, en medio de la confusión, Dios hace que te acerques a Él. Y no te aparecen como te aparecen en las redes, de que maestría y universidad y tal cosa. Dios te atrae a su escuela con lazos de amor. Y cuando menos te das cuenta, ya estás allí. Eso sí, Él no te obliga. Tú debes decidir entrar. Moisés es elegido para disfrutar esta oportunidad, gratis, literalmente. Pero en el camino pasa algo. Recuerda, en la escuela de Dios hay grandes oportunidades. Número 2, si me puede ayudar multimedia. Número 2. En la escuela de Dios hay una preparación intensa y personalizada. Número 2, en la escuela de Dios hay una preparación intensa y personalizada. Vámonos a Éxodo 2, del 11 al 15, un pasaje clásico. Vamos a leerlo y vamos a captar algo de aquí. Éxodo 2, 11, 15, realmente Moisés huye de Egipto. Dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Interesante, ahí pasan muchas cosas y voy a tratar de ser lo más breve posible. Si Moisés mata al egipcio, lo mató, y los hebreos acompañan esta situación, se forma una revolución y Moisés se vuelve el Batman de Ciudad Gótica de Egipto. Pero gracias a Dios que no fue así, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Era la misión de Dios y Él estaba involucrando a Moisés. Entonces, hasta ese instante pasan 2 cosas que la Biblia no registra. La Biblia no registra que Moisés tartamudeaba. ¿Ustedes lo vieron tartamudar? ¿Aire? En ningún momento. Es más, ni dudó en matar a ese egipcio. Eso fue el samurái fugitivo.
¿Me explico? Y lo otro es que ahí en ningún momento usted ve a Moisés hablando con Dios. Moisés tiene preparación. Moisés tiene pasión y carga por su pueblo, pero no tiene una relación, una conversación. ¿Qué pasa cuando tienes preparación y pasión? Matas a egipcios. Hasta ahí usted sabe que tenía Moisés una fe heredada. ¿Y la fe heredada es mala? No, la fe heredada es algo bíblico. Dios nos manda a los padres, a los líderes, a enseñar esto por generaciones. Pero esa herencia, y esto pasa mucho, la herencia tenemos que entender que recibimos, tiene que cobrar vida cuando nos involucramos y pasamos de heredada a relación. Hasta ahí Moisés tenía lo que había escuchado de Dios. Lo que había escuchado de Dios. Y tenía todo lo que, en ese momento, un contexto y todo. Dicen los estudiosos de que en ocasiones hacemos iglesia de esa forma. Le damos tanta importancia a los estudios, le damos tanta importancia a la cultura y a la pasión y tenemos carga, pero lo último que hacemos es orar, es meternos con Dios, es intimar, es humillarnos. Es decir, Señor, tú por delante de lo que vaya a hacer. Y matamos. Y yo quiero decirte públicamente, si yo en algún momento me he comportado así, perdón. Porque a veces los líderes tenemos que entender que a veces tenemos el síndrome de Moisés. Exacto, y gracias por tener ese corazón de aceptar. Porque cuando uno dice eso y que, yo sabía que tú eras así, no se miran a sí mismos, que yo sé. Usted también a veces tiene el síndrome de Moisés. Y en base a su preparación y en base a que, esto es culturalmente, es lo que hay que hacer. La cultura siempre debemos entenderla, pero mira aquí el contexto. Moisés era bien contextual al momento, se vestía como egipcio, andaba como egipcio, comía como egipcio, vivía con los egipcios. ¿Y cómo se comportó? Como un egipcio, no como un hijo de Dios. La cultura al final puede llegar a tu corazón y robarte lo que tú eres. Si no tienes una relación con Dios, no vas a poder consagrarte en medio de este mundo. Por más preparación y por más pasión que tengas, a veces en el mundo de los alguien nos equivocamos porque necesitamos al Dios que verdaderamente nos da sentido a la vida. Si vas a aplaudirle, apláudale a Él. Al sentido de la vida. Cuando escucho a Yalmar sobre heredar, uno piensa, lo primero es que se te viene a la cabeza es bienes, dinero, ¿cierto? Lo primero. Pero ¿saben? La Biblia habla de algo más que puede transmitirse a la próxima generación. Es la fe. La mejor es la fe. La mejor. Pablo le escribe a Timoteo acerca de fe que merece ser transmitida, mientras la fe basada en la palabra o la verdad, que es la palabra de Dios. Pero sabe, la fe sincera de Timoteo no surgió de la nada. Se habla de aquí de Pablo y Timoteo en esta parte, sino que era evidencia en su historia familiar. Ahí se puede notar. Y hay muchas maneras de transmitir una rica herencia de fe en la futura generación. Y les voy a decir que son 4. 1, compartiendo los preceptos de la Biblia. En casa, cuando estás leyendo la Biblia con tus hijos. Perdónenme, tengo que hacer la pregunta. No me respondan. No, yo no tengo hijos, todavía no me he casado. ¿Cuándo lo haces en tu casa? O agarras la Biblia y la colocas en el cuarto queda oscuro, es el cuarto oscuro. Pero se abre cuando vengo al tiempo de oración, lo saco, o el viernes, me voy a la escuela bíblica, o el domingo. ¿Cuándo? ¿Lo hacemos? Dirá que bueno, es que yo estoy practicando, pero es que tengo un proyecto, tengo que hacer de viaje, yo no tengo tiempo. Esta es la palabra de moda, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo.
Y es importante que saquemos tiempo y poder enseñar y poder transmitir esa herencia de fe. No hay tiempo, pero lo necesitamos ya, hermano. Segundo, siendo modelos de estilo de vida. ¿Cómo te comportas en casa? Nosotros trabajamos con chicos y uno observa cuando realmente, ¿qué es la prioridad en casa? ¿Cuál es la prioridad en casa? Lo que ustedes hacen, cuando llegan aquí, ellos están viendo. Bueno, ya hay unos niños que ya subieron, pero me encantaba cuando estaban a su lado. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos veían cuando levantaban sus manos. Ellos están aprendiendo de eso también. Ellos estaban viendo eso. Y ustedes observaban que ellos decían amén. Y que no, él no entiende nada. Sí entiende. Sí entiende. Sí entiende. Él está muy pequeño, no comprende nada, no sabe ni siquiera lo que está diciendo el pastor, pero algo se lleva, porque la palabra no va vacía. No va vacía. No va vacía, no. Y tenemos que ser modelo en todo, en nuestros actos, en cómo nos comportamos, en casa. Si mientes, si no mientes, nuestros actos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. La Biblia habla de ser intachables, honestos, ¿verdad? 3, sirviendo a Dios con el servicio a los demás. Me encanta cuando la familia llega y veo a un padre, a una madre, a un niño que está sirviendo. Eso también es importante, que podamos heredar y enseñarle lo que es servir en casa, lo que es enseñar en casa, de poder estar ya sea en proyección o ya sea en alabanza. Ay, es que a mi hijo le gusta la alabanza, entonces vamos a motivarlo para que comience a agarrar un cursito o le enseñamos para que él comience también a servir. Y número 4, orando y alabando. Así como en la Biblia, enseñar en casa a orar, a alabar. Cuando le damos la oportunidad a los chicos y con mucha confianza, así como el pastor Hermes y la pastora Inés nos ha dado esta mañana, la confianza de estar aquí, nosotros también, cuando nosotros colocamos a un chico y una chica, de que Dios mío, ¿cómo va a hablar? Pero tenemos que confiar y darle la oportunidad y el escenario para que ellos se desarrollen, para que crezcan. Porque ¿cómo va a crecer ese líder? Porque lo estamos viendo como líderes, no como un chico que nada más lo colocamos a una chica, sino como una líder que Dios va a levantar y va a usar mejor que nosotros. Entonces tenemos que darle la oportunidad a ellos. Y cuando ellos oran y le hablan a Dios, y digo, wow, increíble. Es más, a nosotros nos impresionan siempre los pequeños cuando le damos los micrófonos, porque Dios usa a los niños, Dios usa a las personas que Él dice, heme aquí. Heme aquí. Eso es lo que Dios hace. Y en esta parte, cuando yo tenía 15 años, se me venía y le contaba a Yalmar en estos días, yo me enfermé de dengue. Yo no sé, ¿a alguno le ha dado dengue? ¿Alguno le ha dado dengue aquí? ¿Sí? Es feo, ¿verdad? Y fuerte. Yo sentía que moría, literal. Y esos días mis padres tuvieron que salir. Ellos tuvieron que salir. Y yo tuve una experiencia. Y cuando se habla de preparación intensa y personalizada, la relación con Dios es personal. Es personal. Yo decía, bueno, yo quiero conocer a ese Dios de mis padres. Yo veía tantas cosas que le puedo contar ahora y yo quería vivir esa experiencia, que no quedara de esa fe heredada, como mencionas, sino vivir esa experiencia. Y ese día fue mi experiencia. Yo estaba tan mal y en mi oído izquierdo algo me decía que un pensamiento que no proviene de Dios. Cuidado con esos pensamientos tóxicos que llegan a nuestra mente, que tienes que identificar que no vienen de Dios. Y me decía, te vas a morir. Yo dije, me voy a morir. A los 15 años, me voy a morir. Pero en el lado derecho, escuché una voz que decía, no estás sola, soy tu sanador. Y ese fue mi primer encuentro con Dios. Y yo esa vez lloré como nunca y mi vida no fue más igual. O sea, no fue más igual. Esa fue mi experiencia personal. Y hoy sigo viviendo, yo le digo a Yamar, de que mejor que las series de Netflix y cualquier tipo de película, lo que sea. La verdad, para mí, yo casi no veo televisión. Para mí, no sé, trato de aprovechar lo mejor posible, mejor en mis lecturas y todo aquello. Hay mucho que podemos sacarle tiempo en lugar de estar viendo televisión.
Mejor que una serie de Netflix. Mejor. Y casa de oración podemos llevar a nuestra familia de una fe heredada a una relación con Dios, pero de manera intencional. Yo no sé si mi papá, por aquí está, mi papá, él, como dice yo, lo estamos raptando. ¿Se puede poner de pie, señor Efraín? Yo no sé si mi Para papá que sepan quién es el papá de Vanessa, póngase de pie. Ahí está mi papá. Mi papá para mí, él es muy especial. Igual mamá nos inculcaron en casa. Y tengo que contarles algo. Una vez yo estaba buscándolo en casa y no le encontraba. Yo dije, ¿qué soy mi papá? O sea, mi papá es muy activo, anda por todos lados. Él es evangelista a otro nivel. Le digo, Yamar, Dios mío, él no para. Donde él esté, está hablando de Dios. O sea, donde él esté. Y así iba con mamá, por casas, por todos lados. Y siendo no panameño, él decía, quiero que Panamá sea conquistada por Dios. Y andaba por allí. Y un día, yo lo estaba buscando. Yo digo, ¿dónde está? Y yo lo veo de lejos y adivinen qué estaba haciendo. Estaba con un indigente, le estaba poniendo sandalias, porque estaba sin zapatos, limpiándole la barba, le llevó comida y ahí estaba hablándole de Jesús. Realmente, para mí, él es un heraldo mensajero de la palabra, pero para mí significa tanto. ¿Y saben por qué? Porque él me inspiró y me llevó de una herencia a una relación con Dios por su ejemplo de casa. Por su ejemplo de casa. Y yo sé que aquí hay familias que están luchando para que sus hijos sean un ejemplo de casa. Yo sé que hay familias que es un ejemplo de casa. Y lo vas a lograr. Y nosotros no es que éramos unas familias perfectas, teníamos situaciones tan difíciles. Cuando éramos pequeños, mi papá decía, ay, qué guau, ¿de verdad te acuerdas de eso? Ellos casi se divorcian. Todo lo que pasaba cuando hay situaciones difíciles en casa, ¿verdad? Duro. Yo viví todo eso. Y ustedes saben qué yo hacía y que aprendí. Agarraba la ropa de ellos y me encerraba en el cuarto, llorando. Tenía casi 12 años. Y yo decía, Dios, que esto nadie lo separe. Y yo agarraba sus ropas de dormir. Y algo pasaba allí. Y a pesar de que eso fue hace mucho tiempo, algo se estaba rompiendo allí. Porque ¿saben qué? La oración de un hijo, la oración de un joven, de un adolescente también tiene poder. Y yo lo creo. Y perdonen que esto me pone tan sensible. Bueno, aparte, igual que Raúl, soy muy llorona. Soy muy sensible. Y bueno, yo creo que cada uno tiene algo de sensibilidad en el corazón porque Dios es sensible. Pero yo vi el poder de Dios actuando en esto. No puedes forzar ni obligar a nadie a creer en Dios, pero sí puedes inspirarles y decirles, respeta esto de mi fe en Dios. Pero cada paso, cada cosa que hagas, ellos van a ver al Dios en ti o no van a ver a Dios en ti. Y va a pasar igual con nosotros, igual con todos. Entonces es un trabajo que tenemos, pero es un bello trabajo. Y te voy a decir, por tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Mientras más nos acercamos a Jesús, Él va a transformar y nos va a dar la fuerza para hacerlo. ¿Ok? Disculpen, como le dije, nos estamos quebrando, pero es porque Dios nos está quebrando desde ayer y no paramos. Número 3 en la escuela de Dios, y vamos avanzando, ya vamos avanzando acá y ya falta poquito, pero porque hay una parte final interesante de esta escuela de Dios. Número 3, el objetivo principal de la escuela de Dios es tener una relación en crecimiento con Dios. Y le digo esto porque yo soy un empedernido lector y he hablado con personas tanto nacional como internacionalmente, teólogos, y me dicen esto, Yalmar, cuando tengas la oportunidad enseña esto. Hemos entendido en esta época que conocer a Dios es estudiar teología. Hemos entendido que esta época conocer al Señor es saber más letra y más cosas de la Biblia. Eso está bien,
Pero pongamos este ejemplo para que lo comprendan mejor. Yo puedo tener libros, puedo tener seminarios o cosas que me hablen de Vanessa. Es más, hasta puedo dormir cerca de ella, pero mi nivel de intimidad no pasa a una verdadera relación con ella. Cuando paso tiempo con ella, cuando hablo con ella, cuando la escucho y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hemos entendido que conocer a Dios es estudiar y eso no está mal. Pero pasa lo siguiente, si yo conozco y tengo un nivel de intimidad alto, una relación con Vanessa, yo voy a poder, no sé si usted se da cuenta cuando un matrimonio está compenetrado y a ti te interesa tu esposa, tú de repente estás en el trabajo, estás haciendo algo y que a Vanessa le gusta esto, voy a hacer esto y voy a buscar, ¿qué es lo que necesito? Comienzas a estudiar, comienzas a estudiar cómo conquistarla cada día y cómo hacer algo para eso. Eso te lo produce la intimidad. ¿Qué hemos hecho al revés? Comenzamos a estudiar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que yo no sé qué, hay que yo no sé qué, mira, voy a hacer esto y no te funciona y tal cosa, y al final te acerca más al estudio que a la misma persona. Eso lo están diciendo teólogos, y hay estadísticas de gringos que van a hacer eso, y va a haber un evento en Panamá, que ya a veces lo están avanzando, que viene con esa función de trabajar ese paradigma y romper eso. Necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos aprender, necesitamos estar en escuela bíblica, doctor Montenegro. Pero necesitamos tener una intimidad con el Señor en crecimiento. En crecimiento. Si vas a aplaudirle a Él, apláudele, hermano. En crecimiento. Vas a entender la Biblia de manera diferente, pero es porque tu intimidad con Dios está creciendo. ¿Me explico? Cada prueba que estás pasando, si no te acercas más a Dios, te alejas más a Él, te amargas la vida. Pero si te acercas más a Él, comienzas aguantar y a entender y de repente ves la gloria de Dios ocurriendo, ¿ok? Pero esto se da en la intimidad. Volviendo a Moisés, Moisés es humillado en Madián. Moisés tiene un oficio que es una burla para los egipcios. Y Moisés, recuerden que no había hablado con Dios. Y vamos a ver algunos extractos de esta primera conversación que siempre lo hemos visto, pero quiero que vean en 3D algunos pedazos de estos pasajes. Vamos a ir a Éxodo 3 del 11 al 15. Éxodo 3 del 11 al 15 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado, y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy que me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros, y este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Bien, cuando observamos este punto, yo me hacía la pregunta: wow, ¿qué le pasó a Moisés, allí? ¿No creen que Moisés reflejó algo de debilidad? Bueno, algunos podrán llamar debilidad o le podrán diferentes características, pero esto nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a nosotros. Puede pasarnos que dudamos de lo que Dios podría realizar en nuestras vidas. A veces nos llenamos de dudas e incredulidad, ¿cierto? Puede ser que a veces nos llenamos de duda o incredulidad. Pero ¿saben? Él luchaba con muchas cosas igual que nosotros. Tu identidad como creyente no proviene de tu apariencia, ni de tu exterior, ni tu desempeño o tu estatus. Tu identidad viene de ser hijo de Dios. Esa es así tu identidad. ¿Usted recuerda a aquel hombre cuyo hijo estaba endemoniado? Eso está en Marcos 9:24, que decía: yo creo, ayúdame a vencer mi incredulidad. Yo creo, ayúdame a vencer mi incredulidad. Aunque nosotros tengamos una fe, se le dice una fe asustada, como el granito de la mostaza, tenemos que confiar en Él. Este hombre, este padre que estaba ahí luchando y
Él estaba dudando de lo que Dios podía hacer, que Jesús podía hacer. Pero algo creyó, algo creyó. Qué importante es no cuánta fe tenemos, sino en quién tenemos fe. No consiste en quién es Moisés, sino quién está con Moisés. ¿Quién estaba con Moisés, Yarmar? Dios, en verdad Dios. Y vamos a leer Éxodo 4 del 10 al 14. Vamos a seguir viendo algunas escenas interesantes. Recuerden que en la primera conversación con Dios, miren cómo reacciona Moisés. Pero recuerden, Moisés está humillado. Moisés está avergonzado. Moisés cometió un error. No seamos tan duros con Moisés. Moisés reacciona de alguna forma. Y usted cuando está golpeado, está humillado, y no quiero que nadie levante la mano, está en depresión, está en ansiedad, ¿cómo usted reacciona? ¿Ah? Y es la primera conversación que tiene con Dios. Y ahora vamos a ver Éxodo 4 del 10 al 14. Éxodo 4 del 10 al 14. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que me debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Y aquí que el que saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Quiero que sepas lo siguiente. Quizás nadie ha hecho un paralelismo, pero he visto a personas haciendo paralelismo y no tiene el contexto igual, pero no sé si sabes la historia de Elías, de alguien que se deprimió. Pero aquí Moisés está sufriendo de alguna situación y se queda en su status quo de Madián, que no tiene que ver nada con el estatus que tenía. Y si iba a volver a Egipto, iba a volver en otra forma y que iba a ser para lo que era su jet set y su grupo, se iba a ser la vergüenza. Pero él tenía que identificarse en este momento a su pueblo. Antes de que Dios sacara al pueblo de Egipto, sacó al líder de Egipto. Antes de que Dios sacara al pueblo de Egipto, sacó al líder de Egipto, lo sacó de la cultura. Y sacándole la cultura, relación conmigo. Porque cuando vayas a volver, dicen los egiptólogos que no creen en ningún milagro que aparece en la Biblia y que dicen que no hubo nada de eso, pero no pueden negar lo siguiente, que hubo un éxodo. Y ellos dicen, los ateos, egiptólogos, dicen lo siguiente: verdaderamente no entendemos cómo la mano de obra número 1 de Egipto la dejaron salir, la dejaron como si nada. Ok, saquen a los hombres, nos quedamos con los niños y las mujeres, nada, todos. Algo tuvo que haber pasado y ahí entra la Biblia. Y ahí entra Moisés. Moisés, el primer intento de salvar a su pueblo, lo hizo con sus propias fuerzas. El segundo intento lo va a hacer con la relación con Dios y con el poder de Dios. Cada vez que haces las cosas por tus propias fuerzas, te va a pasar como a Moisés, hermano. Nos va a pasar como a Moisés. ¿Me explico? Pero cuando vas, a veces, en vergüenza tuya, en vergüenza tuya, pero con el poder del Señor, una vara se transforma. Una plaga llega, pero no para ti. Un mar rojo se abre. Aunque a los egiptólogos no lo crean. Veamos el siguiente pasaje y el último punto. Al pasar de nivel habrán beneficios para el estudiante y para todos los que le conocen. Y quiero que leamos rápidamente Éxodo 14 del 13 al 21 y ya vamos concluyendo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dio a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel pon en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo.
Y el 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿El Señor necesitaba una vara para abrir el mar? ¿La vara para quién era? Para convencer a Moisés de algunas cosas. Y quizás esto tiene y también la vara de Aarón se utilizó allá y después, eso es un tema interesante. Todos estamos viendo la vara y todos estamos viendo el mar rojo. Pero nadie está viendo el versículo cuando él dice, me voy a glorificar. Me voy a glorificar en Faraón y en los carros de Faraón. Este era otro nivel. Aquí Moisés ya no era el tartamudo o el que estaba ya medio apasionado, loco. Estaba en una situación diferente. La cultura de que él había salido y que Dios le estaba diciendo que dejara y que ya la había aprendido, estaba llevando a un pueblo, estaba persiguiéndole para matarle. Y estaba al frente ante una dificultad más grande de lo que él podía entender. ¿Por qué el día de hoy la gente dice, si no lo entiendo, no lo creo? ¿Quién dice que tenemos que entender a Dios por completo para creerle? ¿Usted comprende la resurrección por completo? Podemos leer el pasaje, pero no estuvimos ahí para ver los detalles. Hay cosas que no vamos a entender y que son misterios para nosotros y que no lo vamos a comprender por completo. Y Moisés, no comprendiendo lo que está pasando en ese momento, me traíste aquí, ¿qué hago? Todos comenzamos a ver la vara y todos comenzamos a ver algo, pero Dios le dice a Moisés, avanza. Cuando tú comienzas a tener fe sin darte cuenta, otros te van a seguir. Pero cuando comienzas a ser incrédulo, otros también te van a seguir. Y antes de avanzar, quiero que Vanessa diga unas cosas porque queremos llamar a alguien aquí. Sí, ya para finalizar, uno de los mayores beneficios, como ven ahí el punto, hay oportunidades, preparación, crecimiento con Dios y beneficios. Por cierto, gracias a la hermana que nos dio la recomendación del resumen, de poder recordar algunos puntos escritos. Aquí lo estamos haciendo en la Escuela de Dios, también hay beneficios. Y cuando nosotros tenemos beneficios, hay poder, hay milagros. O sea, Dios nos da todo eso a nosotros. ¿Qué vamos a perder? Nada, no perdemos nada. El Espíritu Santo no va a cesar de obrar en nuestras vidas. No lo va a hacer, no lo va a hacer. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. ¿Por qué dudamos de Dios? Aquí yo podría, creo que hasta escribir un libro de tantas experiencias que tuvimos y les voy a recordar algo que quiero que glorificar a Dios para finalizar en esto. Mi abuelo lo desahuciaron cuando tenía 80 años. Me dijeron, de aquí no más. Fuimos, oramos y Dios lo sanó. Eso lo hizo Dios. Posteriormente, un tío estuvo entubado en el hospital por temas de neumonía hace mucho tiempo. Y dijeron, no pasa, o sea, va a morir. Oramos y Dios lo levantó. Ahí estaba. Ahí estaba con papá yo orando. O sea, vi la misericordia de Dios y el poder de Dios maravilloso. Posteriormente, una sobrina muy pequeña llegó al hospital con apendicitis. No sabían qué estaba pasando. Iba pasando un doctor que ya estaba saliendo. Y mi hermano, cuando estaba adolescente, también le dio apendicitis. Y el mismo doctor que le operó a él estaba operando a su hija allí. Y no era por casualidad que pasó. Y el doctor al final dijo que nunca había tenido una intervención tan delicada. ¿Eso es casualidad? ¿Por qué a veces dejamos de creer en Dios? Si Él tiene beneficios y quiere oportunidades, tiene oportunidades para cada uno de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué dudas de Dios?
¿Por qué dudas que Dios pueda hacer el milagro en tu casa? Divorcio, enfermedad. Necesitamos de una fe heredada a una relación con Dios. Y casa de oración, Dios nos está llamando, nos está diciendo: vean a mí, conoce de mí. Pero ¿saben qué yo aprendí? Que la vida cristiana es práctica, es vivencial. No podemos saber todo de la Biblia, y es bueno, y leer libros y todo, me parece excelente, está bien, pero que sea práctico, que sea real, que tus hijos te vean, que mamá te vea, que papá te vea, que tú eres una diferencia. Dios puede llevarnos a cosas mayores. Aquí posiblemente no hicimos una enseñanza y que wow, qué bárbaros. ¿Saben por qué? Porque si esta mañana no te gustó nada lo que dijimos, qué bueno. Si esta mañana te olvidas de nosotros, qué bueno. Si esta mañana, ay, el culto me pareció así, qué bueno. Pero si sales de aquí dándole la gloria a Dios,